culpa sienten los padres de hoy en día? Este elemento, esta sensación en la crianza, ¿qué tan presente se suele hacer? ¿Y qué tanto los hijos se aprovechan de la culpa de los padres, ¿no?, para manipular o conseguir lo que quieren? Y además, ¿cómo consideran a la culpa? ¿Consideran que está mal sentir culpa? No, y además, al revés, ¿qué tanto también los padres culpan a los hijos como herramienta de crianza, ¿no? Tú, por tu culpa, esto ha sucedido. Claro, eso efectivamente va de ida y vuelta, ¿no? Justamente en el universo de los vínculos que explora este programa, que tratamos de atender aquí en Química Pura, vamos a explorar el elemento de la culpa, qué es lo que le hace al vínculo específicamente en la crianza esta vez, porque claro, en todos los vínculos interfiere, pero entre padres e hijos, ¿en qué circunstancias se da? ¿A qué situaciones apela? Y además es un tema muy actual, porque en realidad está muy de moda pensar, decir, afirmar que la culpa no sirve para nada. ¿Es así o no es así? No lo sabemos. Ahora lo vamos a descubrir. Para empezar, les vamos a presentar a César de María. Él es dramaturgo y publicista que ahora presenta su obra Laberinto de Monstruos, que tiene que ver con este tema también. En la Biblioteca Nacional, en el teatro, en la avenida Javier Prado, los miércoles a las 8 de la noche. Y dirige Roberto Ángel. Nuestro profesor, todo completo. César tiene 3 hijas, una de 21, de 17 y de 12. Y nos dice, los hijos también culpan a los padres. Es fácil culparlos porque generalmente sí tienen la culpa los padres. Y entonces los hijos manipulan y te torturan. Los niños son monstruosos. Tenemos a Antonia del Solar, conductora, que tiene 3 hijos de 11, 10 y 2, que dice: la culpa siempre ha estado presente en la maternidad y ahora con la mujer independiente, trabajadora, madre, amiga, pues la culpa se manifiesta más, pues no se puede hacer todo en la vida. Magali Lisa... Magali es psicóloga, ¿no? Educadora, que tiene 4 hijos. 4 hijos, Magali. Y nos dice, cuando los padres nos sentimos culpables, buscamos compensar al niño comprándole cosas innecesarias, permitiéndole conductas inapropiadas o echándole la culpa a la pareja por cualquier situación complicada, entre comillas, que se da con el niño o niña. Y tenemos a Aquiles Bretón, director audiovisual, que tiene 2 hijos de 6 y 1 año, que dice: la manipulación se nutre de la culpa y los hijos siempre son y serán unos manipuladores emocionales encantadores. Entonces, ¿qué situaciones o motivos pueden hacer que los papás se sientan culpables hoy en día? Seguramente hace 100 años eran otras, pero hoy en día, ¿cómo es? No, ni siquiera hace 100 años, hace poco, hace ¿no? 30, sí, ya era otra la situación. Claro. Había menos culpa, ¿no? De repente. O sea, no sé, las cosas eran como que sí, no, y se acabó. No te voy a explicar mucho, porque yo creo que las cosas son así y no pasa nada, ¿no? Claro, o yo sea, creo también que había menos conciencia de lo que es psicología, ¿no? De lo que le pasa por dentro al hijo cuando el papá hace algo, ¿no? Así es. Claro. Tenías que hacer lo que todo el mundo hacía. En cambio ahora uno tiene que hacer lo correcto y eso no viene escrito, pues eso se presenta. Claro, pero hoy en día, por ejemplo, el hecho de no tener tanto tiempo disponible, sobre todo las mamás quizás, porque trabajan mucho. Por ejemplo, hecho que sí. No, o sea, de hecho el tema de trabajar todo el tiempo, llegar a la casa y saber que no has podido mirar las tareas de los hijos, que no has podido estar ahí para apoyarlos en diferentes cosas, qué sé yo, hace que te sientas culpable. Entonces compensas con otras cosas. ¿Cómo lo compensas, Antonia? Estaba pensando justo y miraba a César fijamente, porque creo que en gran parte la publicidad es culpable también de cómo nos sentimos las mamás. Hay una comparación inevitable con estas imágenes perfectas de mamás que se ven bien, que hacen todo bien y que son
excelentes tienen en todo ojeras. sentido, que no tienen ojeras encima, ¿no? Entonces creo que eres el culpable, ¿no? Claro, un momentito. pero es interesante eso porque cada uno va depositando la culpa, entonces la publicidad puede efectivamente... La hacer- información en general nos comparamos demasiado hoy en día, estoy hablando de las mamás específicamente, ¿no? Siento que nos comparamos demasiado. Pero digamos, las mamás ahora es ese tema, ¿no? No tengo el tiempo para estar con mi hijo. Pero también los papás queremos ese tiempo y creo que ahora los papás estamos más metidos en la crianza Sí. y estamos, ¿no?, participando más. Y eso Compensando. también... Lo que pasa es que no tenemos el estigma ese que tiene la mujer, ¿no? Que es la madre, es la educadora por excelencia. Claro. La que El tiene padre que es bueno de resolver. yapa, es el que mantiene la cosa, supuestamente, pero la responsabilidad mayor de la crianza de los hijos siempre ha recaído más en la mujer. ¿Tú ¿no? te sientes culpable por no tener el suficiente tiempo para estar con tu hijo? Sí, yo me siento culpable. Ahora, eso no es un tema que... ¿Qué me haces con condiciona. Lo manejo muy bien. ¿Cómo? Sin mayor conflicto ni problemas. Pero entonces no es mucha culpa. Pero por ejemplo, Hay culpa, Aquiles, pero no es una cosa que condicione mi comportamiento ni con ellos, ni me quita el sueño tampoco. pero ¿no? sabes, hay una forma en la que eso pasa y es que los límites se relajan, porque es como, Sí. ya que no tengo tiempo para estar contigo todo el tiempo, entonces lo voy a compensar permitiéndote hacer lo que te dé la gana. Exacto, Sí. exacto. A mí me pasa que todo me da culpa. Todo me da Todo te da culpa, lo culpa, que hago sí. bien, lo que hago mal, todo me parece que se pudo haber hecho mejor y que no tuve el tiempo necesario y todo, pero la verdad, el proceso, como tú dices, si ya fallaste en todo, ya eres impune, ¿no? Ya muerto por 1000, muerto por Claro. 1500, ¿no? O sea, sientes que en algún momento, ya que todo quieres abarcarlo y en todo te quieres meter, tienes que priorizar y decir, no, ¿sabes qué? No me voy a pelear porque no se peinó. Eso no es importante, no merece un pleito. Pero lo aprende después de varios pleitos, o sea, yo no lo sabía. Yo todavía no llego ahí. A mí me falta todavía ¿Tú eres aprender mano ese firme? tipo de cosas. No, es que está No chico, firme, ¿no? soy un ¿O poco qué? más inestable, pero... ¿ah? Es más chico tu hijo también. Es más chico, claro, pero me cuesta trabajo eso, porque sé que las cosas son así, sé que no es importante gastar esfuerzos en cosas que no son tan trascendentales. Claro, pero hablando del tiempo, ¿cómo ustedes, mamás, manejan la culpa? O sea, tú llegas, no has estado todo el día con tus hijos. Mamá, ¿dónde has estado trabajando? ¿Qué haces? En realidad, gracias a Dios, tengo un trabajo que me permite estar un montón de tiempo con los chicos. Ajá. Igual me siento culpable porque ¿Ah, sí? igual, todas las noches, igual que César, me acuesto pensando, lo he podido haber hecho mejor. Siempre, siempre. ¿Nunca te has preguntado al revés? Ay, qué culpa estar tanto con ellos. También. ¿No? También, O sea, digamos, no los dejo Por respirar. todo, Nunca están sin pero a mí. ver, lo que yo quiero entender es O sea, de una repente cosa. pasa. Claro, yo lo que digo, una cosa es que tú digas siempre se puede hacer mejor y eso puede ser un estímulo para mejorar, y otra cosa es me siento culpable Como por un los estado. posibles errores, ¿no? O ausencias que puedo haber tenido. Es que automáticamente cuando ves una mala nota, un mal comportamiento, lo que fuera, piensas, o al menos yo pienso, bueno, es algo que he dejado de hacer de todas maneras. Claro, algo tuve que ver, Algo tuve no que ver. hecho o hecho para Sí, que suceda. O he hecho eso. demasiado también. Sí, ahora, lo Claro. que pasa es que yo tengo dos experiencias, si tú quieres. Mis hijos mayores, ¿no? Estamos hablando de 27, 25, 23 años, y el menor de 8, que según yo, para mí era una nueva oportunidad para hacer las cosas mejor. Ajá. O sea, este sentimiento de culpa que no lo hice tan Pero bien. qué tal peso. Terrible. Claro. Terrible porque después te das cuenta y dices, oye, pero es que tampoco, o sea, tampoco puedo ser la mujer maravilla, ¿me entiendes? O sea, queriendo pero qué- subsanar así 80.000 Pero cosas. qué bonito ¿no? el ejemplo que pones, porque es como decir, ahora no tienes excusa para no ser perfecta. Porque se supone que ya aprendiste. Qué Sí, fuerte. es terrible. Pero qué fuerte. Es Qué terrible. fuerte, ¿no? Estás obligado a ser perfecto. Es terrible. Claro. Lo que sí, para mí, o sea, a mí me compensa finalmente, es que puedo ver ciertas cosas mucho más relajadas. El tema del pelo, del tema de que si se quedó dormido en mi cama y no se quiere mover, ya pues no importa. ¿No? O sea, Claro. digamos, otro papel y otra cosa Claro. diferente. Pero, a estar todo el día pero ahí. ¿qué sucede? Esa risa No, 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 cómplice. Es que para mí eso es la tortura más Terrible. grande, que se meten a dormir en mi cama es terrible para mí, y siempre la peor culpa la siento porque los tengo que sacar de la cama y dejarlos en su cuarto. O sea, poner aunque límites estén genera llorando. culpa también. Sí, claro. Es que es un terreno tan complicado, tan importante y tan complicado la crianza de los hijos, que nunca estás seguro de que estás A haciendo mí me ha las cosas pasado bien. con los límites, ¿ya? Que lo primero que... O sea, mira, es más complicado que eso, ¿no? Sí. Porque hay límites que tú dices, no metas el dedo en el enchufe. Claro. Sí, claro. Me parece, cualquiera Claro. se lo dice, ¿no? Claro. Pero hay cosas que tú sientes que implican aceptar que el otro no es como tú y no va a pensar como tú jamás y tiene otro carácter, ¿ya? ¿Cómo qué, Y por que, ejemplo? por ejemplo, a mí me parece que
tiene que tener cierto aspecto porque un niño que está bien tiene cierto aspecto. Así se peina o así tiene que estar, ¿ya? Y ella no quiere. Entonces hay toda una discusión en la que siempre me gana porque la verdad no tiene que tener el aspecto que a mí me parece. Pero que yo tengo que admitir que su aspecto, como a ella le parezca, la va a hacer feliz. ¿Pero que habla del aspecto físico? No, de cortarse el pelo a la mitad de acá, raparte la cabeza, ¿ya? Pero tú vienes de la época hippie. No, yo no, pues te digo, no. No, te digo, hay cosas que yo digo, ya, mira, hoy día quiero estar todo el día sin bañarme. Ya, yo digo, no, pues, no se puede. Y hago resistencia hasta que poco a poco yo mismo me voy demoliendo, porque me doy cuenta que sí puedes estar todo el día sin bañarte y tienes es domingo. 11 años, Ay, 12 años. sí, no es tan Y yo terrible. digo, ¿qué sucede, si terrible. los hijos, por ejemplo, Antonia, si tus hijos, ya que se dan cuenta de ese mecanismo, sacan una mala nota? Mamá, es tu culpa, tú estás trabajando demasiado. Vamos a hacer una pausa y vas a ver si me respondes sobre eso. Vas a ver si me responde. Los padres de hoy sienten un montón de culpa por todo. ¿Y qué pasa cuando los hijos se dan cuenta de eso y usan esa culpa? Entonces yo justamente te preguntaba, Antonia, tú dices, ay, todo lo que le pase a mi hijo de alguna manera puede ser culpable por algo que hiciste o dejaste de hacer. ¿Qué pasa si tu hijo captó eso y cada vez que hace algo o deja de hacerlo, mamá, es tu culpa? ¿No me prestas atención? ¿Estás trabajando mucho? ¿O qué sé yo? Hasta ahora, bueno, no me ha pasado eso. Nada más de pensarlo, mira, se me erizan los pelos. ¿Por qué? De la rabia, porque no sería así. ¿De la rabia? Sí, no. Ellos ya están, o sea, ¿Por qué relativamente no sería grandes. así si tú lo estás sintiendo? La culpa, sí, pero ellos son responsables de sus tareas y sus cosas y ellos tienen que ser responsables. Entonces, ¿por qué imagínate. sientes culpa cuando tienen malas notas? No sé, porque estoy loca. Es que es una contradicción bien interesante, porque por un lado esperas que los hijos sean responsables y por otro lado todo lo que le pase en el origen debe ser algo que hicieron los papás o dejaron de hacer. Claro, y que lo tengo que asumir finalmente como mamá porque no lo logró. Claro. Pero además la culpa te lleva a hacer cosas, ¿no? O sea, Magali, tú has mencionado en tu entrevista es que, por ejemplo, esto de comprar regalos o cosas para compensar eso. Así es. ¿No? O por qué ejemplo, en punto, mi no? caso, ¿no? Era salir a comer, por cierto, con mi esposo, especialmente con los hijos grandes chicos. Ya acá vamos a comer algo, no sé qué. Estábamos comiendo y nos miramos y decíamos, ¡ay, qué atroz que hacemos comiendo nosotros dos acá solos y los chicos están en la casa! Bueno, pero- Hay que llevarles algo, ¿me entiendes? O sea, no hay que llevar nada, no había que llevar Mira, nada. con respecto a la comida, Magali, a mí yo te quiero preguntar una cosa, porque me llama la atención, porque también hay papás que no tienen tiempo para estar con los hijos y que encima quieren poner límites y hay que comer sano y tal, pero ya es muy difícil. Entonces, ya, vamos, papitas y hamburguesa. También con la comida Entonces, chatarra compensa. Yo creo que la culpa... el placer inmediato. El problema, Sí, lo más culpabilismo. nefasto de la culpa es lo que no manejas, lo que no ves. O sea, ella no te dice tú tienes la culpa. Tú te sientes culpable y empiezas a hacer cosas que nadie te ha pedido y que se vuelven malas costumbres. Ajá. Sí, ¿no? Y así empiezas a comprar los regalos. Tú dices, ¿por qué estoy haciendo esto? Por ejemplo, tú que estás separado, ¿usan tus hijas eso para de alguna manera hacerte sentir culpable aunque no te des cuenta, de un modo directo? Mira, no sé, si no me doy cuenta, no me doy cuenta. Claro. Pero lo que sí siento ya, es que yo siento culpa. O sea, las expectativas son las que determinan la culpa, ¿no? Si yo espero que mis hijas sean felices pese a haberme separado, entonces hay cosas que yo empiezo a estar demasiado atento. Esto es infelicidad. Seguramente esto viene del hecho de haberme separado y otros que no se hubieran separado, si no me hubieran separado serían felices. Entonces luego cuando tú lo detectas, cuando aflora, Claro. tú dices, oye, qué es tontería, esto no tiene nada que ver con que como o no coma el brócoli. Pero a veces Claro. no es tan inconsciente. A veces no es tan inconsciente. A veces los hijos te dicen, es que como yo soy hija de padres divorciados porque tú has dejado, no sé, digamos, no sé. Claro. Entonces, yo Claro, sufro por porque tu culpa, soy papá. sola toda la tarde y nadie me Pero, miró y nadie me claro. ayudó. Y mi mamá nunca Pero está los y todo hijos es culpa de siempre van a ustedes. estar constantemente aprendiendo nuevos recursos para lograr lo que quieren. Sí, Esto es una pero cosa. o sea, es un artista de la manipulación. Y la culpa es otro de estos recursos más, ¿no? El problema está que cuando uno demuestra mucha culpa y mucho sufrimiento por limitar en algún sentido al hijo... Por ejemplo, en el tema de los límites. Entonces, a veces pasas poco tiempo y el tiempo que pasas lo vas a invertir en decirle no y de pronto te vas a sentir culpable. Mejor le digo sí a todo. El hijo entiende eso. Sí, hay Mejor por ahí, construyo vínculo bonito, bonitos recuerdos. Claro, pero al tiempo final de calidad. no es lo mismo, Sí. no funciona No tampoco. funciona. Pero funciona. eso, por Se ejemplo, cambian los roles. el tiempo Claro. de calidad, ¿qué significa? Significa... Eso para mí es mentira. Significa que no tienes haya tiempo para tu hijo y pelea. tratas de disfrazar la media hora de lo más lindo que puedes. No, no estoy de acuerdo porque... Significa
Ya, pero es bien interesante. ¿Significa que no debe haber peleas en ese tiempo? ¿Significa eso? ¿Por qué no? Porque, digamos, un buen cuadre puede ser de mucha calidad, ¿no? Sí. Una buena Claro, elección. Yo creo que la relación es enriquecedora sea como sea. Exacto. ¿No? O sea, Pero la digamos que relación- en teoría debería ser una relación que fluya normalmente, pero que sí hay una dedicación plena a ese momento, ¿no? Una conexión. Claro, una conexión. Pero a ver, Pero- el mundo de antes, donde las mamás no trabajaban y estaban todo el día ahí, no necesariamente era un tiempo de calidad. No, y no es había más, comunicación, era bueno ¿no? decir, ¿sabes qué? Vete. Sí, ¿no? no. Porque demasiada presencia tampoco ayuda. Sí. Entonces, yo creo que tiempo, dicen que no existe el tiempo de calidad. Y yo digo, no me parece, porque que cantidad de tiempo no significa que estés presente. ¿Cuántos padres pasan los fines de semana con sus hijos o todo el día y realmente no están presentes? Están ahí a su lado. Pero es ambos, Pero es también- ambos. Es una mezcla de tiempo de calidad y tiempo, cantidad de tiempo también, creo, ¿no? Es tema de los, igual, claro, es de ambos lados. Sí. Por ejemplo, a mí me ha pasado hace poco, mi hijo me dice, el menor, acompáñame que voy a ir a jugar al club, qué sé yo, pero baja conmigo en la playa. Vincenzo, pero anda solo, finalmente vas con tus hermanos y qué sé yo, y ya, o sea, si igual no estás conmigo. Claro. O sea, vas y te pones a jugar fútbol y corres por aquí, por allá. No, pero es que para mí es importante que tú estés ahí, porque yo sé que tú estás. Claro. Mis hermanos de repente no, pues se van, qué sé yo, y se olvidan de mí. Entonces, ¿Y así te lo dice? Así tal cual. Es mucho más Pues, sano, ¿no? es hermano bueno. de, Eso me parece sano. de grandes, Bueno, pues. claro. Yo tengo Así me lo dice. la idea de que va a llegar un momento donde ya mi hijo no me va a querer ver ni en pintura, y mi hija no lo sé, pero en todo caso, a cómo van las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque todos son discusiones, pero cuando llega la adolescencia, de hecho la demanda de la presencia de los padres Claro. ya es diferente, no es... Déjame en la esquina, No es lo no mismo, vas a llegar ¿no? hasta la puerta. O sea, digamos que hay espacios para eso, pero todo va cambiando. Pero ¿qué clase de vínculo estamos formando, no? O sea, con este ingrediente de la culpa. Eso se ha Porque- invertido, ¿no? O sea, antes yo creo que antes la capacidad de crear culpa y de manipular era de los padres hacia los hijos. Claro. Estudiaban lo que tú querías, eras como ellos querían que sean, y ahora es al revés. Pero frases como, por ejemplo, o sea, no para aterrizar el concepto, ¿no? Ay, tu mamá, yo me pongo feliz si tú me traes un 20, si me traes un 10, yo me pongo muy triste. Claro, ¿no? Eso decían. Y esa Claro. manipulación Yo he es escuchado total. gente que Me dice, pongo no, triste. ¿sabes qué? Me has fallado. Mi papá dice que se puede morir si no haces esto. Claro, Sí, claro. Y eso es increíble, pero existe, o sea... Tú me vas a producir un paro cardíaco si sigues así. El ejemplo más claro y que casi todos usamos es el te lo dije. Te lo dije. O sea, cometiste un error, las cosas no fueron bien, te lo dije. No hay Es tu necesidad. culpa porque sabías, porque yo te dije. Entonces es una manera indirecta de acentuar la culpa de un niño que de verdad no funciona. Pero lo que yo no entiendo seguimos sí, haciendo. Pero miren, si, eso es lo que me parece interesante. Si nuestros padres, digamos, de la anterior generación y abuelos han hecho eso con nosotros, haciéndonos sentir culpables, ahora que los nuevos padres se siguen sintiendo culpables. O sea, sus papás le hicieron sentir culpable y ahora sus hijos también lo sentir culpables. O sea, la culpa eterna. Seguimos la tradición. Cada generación. Cargamos la culpa, pues. ¿Qué es que esto? algo tiene que haber pasado, yo no Yo sé, creo que porque en también. realidad cargamos culpas que nos echaron quizás antes. Es como el juego de la bomba, Y ¿ya? seguimos. Alguien recibe la bomba de sus padres y decide no pasársela a sus hijos. También parte del, digamos, cortar la cadena pasa por no hacer sentir al otro lo que te hicieron sentir a ti. Claro, Ok. sí. ¿No? Y ese cortar la cadena puede implicar que el otro cobre poder. Pero es claro, es como una pelota caliente que nadie Exacto. quiere y Y- esta generación ha dicho, bueno, yo me la quedo, Claro, ok, yo me es mi como culpa, esto, sí. es mi culpa. Claro. Pero, no quiero, pero no es mejor, digamos, dejar esa bomba también, o sea, no cargarla, sino dejarla, o sea, porque se da o sea, veo yo lo que le llama la atención, que del inicio del programa se hace una asociación inmediata del error o del posible error con la culpa. O sea, como si ese sentimiento fuera inherente. Entonces, uno no puede a veces sentirse responsable de ciertas cosas que te llevan a la reparación, o ese sentimiento de culpa ayuda Se o puede qué. dejar, o sea, la culpa no se crea ni se destruye. Es que incluso Eso no se transforma. Claro. como algo positivo. Algo Uno dice, positivo. es Ahora, una mamá somos buena, es una mamá melodramáticos. preocupada. Claro. Es como un cliché, ¿no? Y una mamá preocupada, ¿no? Imagínate, una mamá presente, una mamá Claro. responsable por sus hijos, pero una mamá preocupada como algo bueno, pero Claro. se dice. Ahí en Claro. defensa de la publicidad, mira que bueno, creo que no, la publicidad no la defiende desde el año 60, ¿ya? La verdad es que hay situaciones que la gente vive y quiere repetir y te exige presentar en el comercial. Claro. O sea, también te pasa que el público espera que la mamá no deje que su hijo juegue con la témpera.
Entonces tú en el comercial de detergente pones, eso no debería hacerlo, es una mala mamá. Entonces la gente también transfiere los arquetipos que quisiera cumplir a la vida arquetípica de la publicidad, de las leyes. La moral consentida es lo que marca todo el comportamiento de la sociedad. Entonces ahí es donde tenemos ese problema, ¿no? Vamos a irnos una pausa y regresamos con efectivamente los modelos de la educación y en qué medida influencian la culpa en cómo los papás se educan. Volvemos. Estamos aquí en Química Pura revisando lo que el elemento de la culpa le puede hacer al vínculo de padres e hijos, ¿no? Y entonces se usa muchas veces, ¿no?, como herramienta educativa. O sea, el papá quiere que el hijo se sienta mal ante tal conducta para lograr un comportamiento que él considera adecuado, ¿no? Ahora, la culpa, digamos, ¿a dónde apela? Al sentimiento, o sea, a sentirte mal, ¿no es cierto? Que crees distinto, no sé. Mira, yo creo que la culpa es hacer sentir que estás haciendo daño, ¿no? Donde puede que no lo estés haciendo. O sea, si yo le jalo el pelo, me siento culpable. ¿Ya? Y ella también me va a hacer sentir culpable. Y ahí es bien evidente, ¿no?, el intercambio. Pero si no quiere estudiar y se saca 0, ¿cómo hago? Lo tengo que hacer. ¿Cómo entra la culpa ahí? Es una herramienta. Ya, ¿qué le podrías decir? No, pero ella tiene que sentirla, ¿o no? Yo creo que las mamás tenemos la tendencia de victimizarnos también. Nosotros mismas lo hacemos, por ejemplo, ¿no? No sé si te ha pasado alguna vez. Hay 4 personas, pero hay 3 pedazos de torta. La mamá es la primera que dice, no, coman ustedes, chicos, yo no como. Por más que te mueres, ganas de comprarte tú también un pedazo de torta, pero no, es como que lo haces de una manera casi inconsciente. ¿Qué tan bien está esto, no? Que mejor sería quizás partirlos todos en partes iguales y que todos coman menos para todos comer, pero no. ¿Qué también de que genera culpas en los hijos? No, yo creo que mismo, ¿no? En uno mismo te sientes como mejor, me estoy sacrificando por ellos. A mí, mis hijas me han detenido a hacer eso, porque yo digo, yo les sirvo a las 3 y como sé que van a dejar todo, me como lo que queda, ¿eh? No, pero lo que está detrás... Y luego me dicen, papá, pero tú no te has servido. Y ¿sabes? Ahí me doy cuenta de que, oye, parece que estuviera castigada, o sea, se vuelve turbio lo que yo estaba haciendo de puro práctico. Pero lo que pasa es que lo que Antonio está diciendo, lo que está detrás de eso es que los padres se sienten mal de pensar en ellos, que pensar en ellos, ya sea porque quieren un pedazo de torta o lo que fuera, ¿no? Me siento culpable, porque digamos la consigna es: todo mi pensamiento y mi energía debe estar dirigida solamente a los hijos. Yo ya dejé de existir como individuo. Es gratificante sentir esa culpa. Exactamente. ¿Es gratificante? O sea, en el fondo te sientes como heroico. Inclusive. Yo soy bueno. Qué buena soy. Qué buena mamá soy. ¿No se da en el amor? O sea, no dices tú, mira, me he gastado mi pasaje en comprarle esta rosa a mi enamorada y me he regresado a pie a mi casa. ¿No te pasa y sientes que es bueno? Sí, claro. O sea, no es solo paterno, materno. Es claro. Es pero una práctica amorosa. El sacrificarte viene del siglo XIII, creo, ¿no? O sea, una práctica amorosa sacrificarte. Pero creo que aquí, o sea, hay cuando no es necesario, digamos, ¿no? Pero te gusta sentirte un poco heroico, ¿no? Es que ya no hay heroísmo, pues ¿dónde puede ser heroico? La víctima es un poco heroico. O sea, en la vida diaria se da en... El héroe no se coge la torta. Claro. No. Pero... Se va sin que le agradezca. Pero quería retomar eso que tú mencionaste, lo de las notas. Vamos a poner lo contrario. Se sacan malas notas y tu hija o tu hijo se siente absolutamente relajado. No siente ningún tipo de culpa. Piña, pues no estudié. ¿Cuál es el problema? Y le dice, te voy a matar. Ya, ¿eso está bien? ¿Está mal? No se siente culpable, se siente aterrada. Claro, ella. ¿Debes hacer sentir culpable a tu hijo o hacerlo sentir responsable de las notas? ¿Y hacerlo sentir responsable, hacerlo sentir culpable o no? No. ¿Es lo mismo? ¿Has hecho algo malo? ¿Tú qué piensas? ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que no. O sea, el tema de la culpa es una cuestión así como que te va comiendo por dentro y que no te deja vivir y qué sé yo, y que es algo inherente finalmente en cada persona, ¿no? La cuestión de la responsabilidad es, tú asumes conscientemente el rol, pues, no sé, si eres mamá de mamá, si eres estudiante de estudiante, y yo tengo que estudiar, y yo soy responsable de salir adelante en mi curso X, Y,
Entonces, claro. Tú eres educadora. No, pero es que... Imponerle un fíjate rol que, no te o sea, genera culpa. En realidad tú pero es estás que no me planteando... impongo un rol, es el rol que me toca vivir. No, o sea, pero yo me toca vivir el rol de mamá. En ese caso, te trae malas notas, le importa un comino lo que pasó, lo castigas. Y después se sentirán culpables los dos. Hay uno una por castigar y el Le otro por dice estar las castigado. consecuencias. Bueno, te van a jalar de año. Una cosa es crear cosas, siento que lo que ustedes están planteando es que una cosa es crear conciencia y otra cosa es crear culpa. Así es. ¿no? Porque la culpa Claro. es como un sentimiento que somete y la Claro. conciencia es algo de lo que uno cosecha, Exacto. se Y- reflexiona, te Digamos que lleva... hay más coacción en uno que en otro. ¿Cómo? De todas maneras, es más coactiva la culpa. La culpa es coactiva. Pero no necesariamente te lleva a la acción, porque No, no, no lo responsabilidad, hace. Se mete, ¿no? la definición es habilidad para responder. Lo que pasa Es decir, es que que- responda. y que En sea cambio, la culpa es un sostenible. sentimiento que lo cargas y se acabó. Sí, Y claro. me parece interesante lo que tú digas, castigas, entonces el chico se sentirá culpable, lo que mencionas, y el papá también. Sí, Entonces, sentir culpa es una forma de castigarse un poquito para compensar el sentimiento. No sé si para compensar el sentimiento, lo que pasa es que definitivamente en las relaciones padre-hijo siempre va a haber la sanción y siempre va a estar la responsabilidad. Pero responsabilidad, porque lo que yo pienso es que a Claro. veces los papás no asocian, porque como dice Antonia, lo ven como bueno, Sí. como un sentimiento positivo, es que cuando tú sientes culpa, victimizas a la otra persona. La otra persona se convierte en el pobrecito ¿Sabes qué es lo que que pasa? sufrió los efectos de tu acción. Es que y nunca tu hijo sabes. dice, me encanta el rol de víctima, lo voy a utilizar. Claro, Pero siempre nunca ganas. sabes a la larga si va a funcionar o no va a funcionar lo que haces. Es una incertidumbre tal que definitivamente conlleva algo de culpa, ¿no? Es que por eso digo, es un terreno tan importante y tan pantanoso que no tienes manera de agarrarte. Pero eso que bien, menciona no estará relacionado también con lo que ahora sucede, que quizá la culpa lo tienen los psicólogos, ¿no? Que todo lo que pasa en tu vida, la culpa es tus Bastante. papás. Entonces ya no eres un niño, sino de grande, no dices, es que esto me da mal. Mi papá, Que pues, es atroz. mi mamá, pues. Atroz, pues, porque quiere decir que no has crecido. Claro. No maduraste. O sea, sigues echándole la culpa al otro porque no quieres asumir tus responsabilidades. Oye, ya eres grande, asúmete, ¿no? ¿Y desde todas estas cuándo uno es cargas. grande? O sea, ¿hasta qué punto los papás se tienen que hacer responsables y desde cuándo uno tiene que empezar a asumirlo? Yo creo que no hay Mira, límite. yo creo que hay que ir educando a los chicos en ese asunto. Yo creo que con los míos, los tres Proceso. mayores, de repente fue mucho más complicado y no sé. Quizá son responsables igual, trabajan, lo que sea, pero todavía son hijitos de mamá. El más chiquito es el tema, y creo que también a nivel de tema de colegio era igual, o sea, era... Tú tienes que hacer las tareas, o sea, es tu tema, yo no te voy a perseguir por el tema de tareas. O sea, olvídate. O sea, es como Esa una tu responsabilidad compartida. responsabilidad, Digamos, ¿no? tú le empiezas a inculcar la responsabilidad, pero tú también sabes que es tuya. Pero Claro, eso es- tienes que estar ahí, ¿no? Es una tarea perpetua, ¿no? Sí. O sea, el resultado final es que tú te hagas cargo de ti mismo porque yo me voy a morir. Es así de simple. Yo no voy a Pero la estar, idea es que ya no te hazte necesite, cargo de ¿no? ti mismo, ¿ya? Y eso empieza el día que naciste. Si ya te puedes parar, párate y muévete tú solo. Y camina, porque si no ya uno no haría nada, lo cargarían. O sea, camina tú, anda tú, lávate tú, báñate tú, estudia tú, gana tu César, plata. pero eso significaría también, que me parece muy valioso, hazte cargo también de mis errores, porque como soy ser humano y como papá, me voy a equivocar. Hazte tú cargo de mis errores Claro. y resuélvelos y transfórmalos. Claro, No, pero- el problema del vínculo es que uno es un niño. Sí. Que en este ejemplo uno es un niño. O sea, el niño es irresponsable, no tiene experiencia, no entiende el todo de tu mundo emocional. Es la frase típica de tus padres. Cuando tengas hijos vas a entender lo que te estoy ¿Y sucede? diciendo. No entiendes nada porque todo es diferente. Pero sí te entiendes metes más. en tantos problemas que dices, bueno, es cierto, hay tantos problemas algo que tenía, Claro, realmente... Tienes entiendes razón. algo, pero no lo que quería. Claro, ¿no? Sí, pues. Claro. Y si ustedes miran la relación con sus papás, Vos, Sí. ¿ustedes sienten que la culpa ha sido un elemento contundente? Mira, una de las cosas que más culpa me da es verme repitiendo frases que me decían y que yo odiaba. Yo decía, ya va a ser, yo me sentía un libro de Maitena. Ya, o sea, otra vez, ¿verdad? Cómo se transmiten las cosas. ¿Cómo cuál, cuál? Y como no me acuerdo, pero uno aprende a decir cosas como esta casa no es hotel. Claro. ¿Ya? Y uno dice, ¿ya? Y uno Claro. Pero Oye, esa frasecita la tengo no soy ahora banco. bien cercana. Bien cercana, cuando me decían eso, yo me provocaba voltear y decir, esta casa es lo que a mí me da la gana porque es mi casa. Claro. ¿Ya? Pero no podía, porque no, y ahora resulta que la digo yo y estoy oyéndome del otro lado responderme a mí mismo y digo, esto mejor me callo porque si me dicen lo que deberían, Claro. ¿no? Pero eso, por ejemplo,
me cuida de la culpa o me genera culpa en otro grado, ¿no? Pero en eso creo que sí tenían razón, ¿ah? Ahora lo que pasa es que los chicos siguen siendo adolescentes, pues oye, a los 20 y tantos años. Claro, se ha prolongado 25 la años, 27 años, o sea, es que hay un ratito, o sea... Pero comienza siendo adolescente a los 11, 12 años, por Dios, o sea, que la adolescencia es larguísima. O sea, es la etapa que no termina jamás. Claro. Entonces, claro, pues, oye, ¿sabes qué? Esto no es un hotel. Ajá. Por lo menos entra y saluda, ¿me entiendes? O sea, Pero no es que no termina jamás, o sea, también, digamos, es una buena pregunta, ¿no? O sea, la crianza, ¿en qué manera pone el acento en que tú te tienes que volver adulto? Pero... Claro. Y también cómo se Adulto impone, de verdad. se imponen las definiciones del lado del que tiene el poder, pues. Esto no es un hotel, pero para él, ¿sabes qué es? Es una casa en la que él quisiera no vivir. Claro. ¿O no? ¿Sabes qué? Si no es un hotel, pero es un sitio donde quisiera no estar, porque si tuviera plata estaría en otro sitio. ¿No? Bueno, También sí. hay un negocio ahí en el que uno tiene que ser más o menos comprensivo. Y eso también genera culpa. Claro. Y también la culpa no solamente la tiene el papá, sino que a veces se la reparte entre el papá y la mamá. ¿Quién es el culpable? Vamos a hacer una pausa y seguimos hablando de esto. Muchos papás se sienten un poquito mejor cuando sienten culpa, ¿no? Pero esa culpa pues no solamente es asumida por uno, sino que a la hora de hablar papá y mamá, ahí es más fácil decirle, es tu culpa, ¿no? La mamá tiene la culpa, papá tiene la culpa, y más aún cuando de pronto son separados. ¿Cómo se maneja eso? La repartición de la culpa entre los padres. 100% para uno y 100% para el otro. Los hijos 200%. Los hijos se encargan de duplicarlo para Ok. que alcance, sí. Pero es así, en el vínculo con los dos papás, ¿no se reparten culpas? ¿No siempre la culpa es parte Creo del... que siempre hay uno que es el culposo, el que se siente culpable, y uno que es mucho más relajado felizmente? En mi caso es así. Yo obviamente soy la culposa y mi esposo es mucho más relajado y felizmente, ¿no? Porque si no sería terrible. ¿Pero él te culpa? No, él es, oye, no, tranquila. ¿Para qué te va a culpar si tú te culpas solita, no? no? Es necesario. ¿Para qué? Pues no, ya, ¿para qué? No, pero también hay parejas que son, digamos, más astutas en ese sentido. Ay, es que tu mamá... Sí, no, es que a veces te no. cae la culpa genética también, ¿no? Claro. O sea, claro, tú tienes la culpa porque tú eres así, igualito, tú eres así, y tu papá era así. Sí, Claro. es verdad, mi papá era así, yo soy así, y él es así, Claro, pero no pues. quiere decir que tenga la culpa. ¿Son ¿no? tus genes? Claro. Claro, pero es que claro. esas cosas Me van acabo de dar pasando. cuenta que me están culpando genéticamente. Ya tú ¿Ves? ves. Un motivo más para sentir culpa. Es que a veces los papás se echan la culpa, Sí, en voz alta, sí. muchas veces. Pero tienes un motivo más para sentirte culpable, Antonia, porque sentir culpa hace lo daño peor. al niño. Obvio, Entonces debes sentir claro que culpa al sí. sentir culpa. Totalmente. Ya sabes que después de este programa me olvido. Claro, ya, ¿por qué siento culpa? Soy culpable de sentir culpa. Y eso que nosotros acá, o sea, de hecho ninguno está sufriendo la culpa de una forma que lo inmovilice, ¿no? Sí. Claro. No hubiera aceptado venir a un programa que se trate de la culpa, Exacto. ¿no? Estamos superficializando. Pero, en verdad, yo creo que a veces también hay relaciones en las que uno necesita enfermar al otro. ¿No? En la que uno, como yo necesito una víctima, el otro se va a volver mi víctima y lo va a hacer hasta que yo tenga 90. Ajá. ¿No? Y hemos visto esas duplas donde un enfermo enferma al otro o el otro se resiste toda la vida y con eso ya se enferma la pareja. O uno que necesita sentirse víctima para sentir que la culpa la tiene el otro. Claro, Sí. claro, claro. O ya se siente víctima Es de parte todo. de lo mismo y también, ¿no? focaliza. Es parte de lo mismo. O sea, el que culpa o el que se victimiza, yo creo que es parte de la misma El asunto en relación, ¿no? estas parejas es Sí. que, digamos, creo que lo que no se dan cuenta es que ahí los hijos, Sí. aparte que los confundes porque, ¿no? Captan eso como la herramienta de Sí, bueno, manipulación. uno- o sea, ahí es uno como de- que se abre, ¡bum! Se mezcla así un delicioso jugo de manipulación y culpa, ¿no? En la Quizás el licuadora. único recurso que es muy útil en todo este tema de crianzas y educación y todo de los padres es no contradecirse, por lo menos delante de él. Claro, claro. Después sí se pueden matar atrás tras bambalinas, ¿no? Pero No, delante ¿Cómo pueden no. dos personas no No, es que no lo hacen. contradecirse? Es que uno de los dos tiene que echar para atrás, ¿no? inevitable. Pero y no además- siempre lo hacer la hacen en finta, voz dicen. alta, Sí, ¿no? es la A veces finta, lo pueden es la hacer en finta. privado. Sí, es Pero, ideal. pero eso no es también, o sea, el niño sabe que yo sí acepto el tatuaje y la mamá no acepta el tatuaje, lo sabe. Que los dos delante de él finjamos una opinión conjunta es una cosa, pero él sabe perfectamente qué es lo que piensas tú y qué es lo que piensa la mamá. no, claro. Y entonces entiende de eso que el mecanismo es perverso. O sea, se han puesto de acuerdo para que uno de los dos mienta.
o simplemente presente un lado menos incisivo o menos determinante en la toma de decisión, ¿no? Porque yo puedo pensar que está mal, pero bueno, es una decisión libre y si ustedes están de acuerdo, pongámonos democráticos, ¿no? Claro, la vida en comunidad. Digamos que eso es el ideal, pero que no siempre ocurre, ¿no? En casos tan trascendentales como ese no sé cómo pasaría. Claro, y nosotros... Un tatuaje es algo ya más Yo tengo una pregunta conceptual, un poco abstracta, pero ayúdenme a aterrizarla, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre culpa y vergüenza? Lo digo porque a veces uno se siente muy mal de haber fallado. ¿Se siente avergonzado o culpable? No sé. No, la culpa, yo creo, en mi opinión, la culpa es una cuestión muy íntima, muy personal, muy propia, muy de traumas y taras personales, en todo caso, ¿no? Digamos que la vergüenza ya es una consideración mayor, ya no comparas, es en tal vez, tanto... ¿no? Yo también lo que veo. la mirada del otro, Sí, ¿no? es hacia Claro. afuera, ¿no? O sea, Hacia cómo te afuera. ve el otro y... Sí. ¡ah! ¡Qué vergüenza! Pero también O sea, la culpa tiene que finalmente ver me vio. con cómo te ve el otro. Sí, claro, ¿no? pero O bueno, sea, digamos que... hay gente que le debe pegar a sus hijos con la condición de que nadie se entere. Claro. O sea, también interviene el otro como... Sí, si es la moral colectiva, los otros la definen contigo, ¿no? Claro, Claro. pero digamos que ya deja de ser culpa y la vergüenza ya es un tema ya de... Depresión claro, social, y qué sé de yo. una Porque el que pega, exhibición clara, y ¿no? tendrá culpa después, o sea... O vergüenza. No necesariamente, a veces Por vergüenza. eso. O sea, es que- vergüenza a que se enteren de que tú que eres, no sé, pues el socialito, el bacán, el regio que te llevas con todo el mundo, resulta que en tu casa eres el ogro y le Claro, pegas a... lo que pasa es que no sé. la culpa te tendría que llevar a reparar aquello que tú sientes que no estás haciendo correctamente, a hacerte responsable. La vergüenza te lleva a ocultarlo, Claro. que no se vea, Te lleva a aparentar. a aparentar. Bueno, Parezca pero que está la bien. culpa es medio rochosa también. Digamos que no todo el mundo puede aceptar que O sea, a siente veces se culpa. mezclan los ¿no? O sea, sentimientos, ¿no? Pero al Con revés, vergüenza. mucha gente lo acepta ahora. O sea, yo pienso que lo más grave de la situación es que es un sentimiento que ahora socialmente está bien visto. Los padres o los abuelos, ¿qué se van a estar sintiendo culpables? No, claro, Freud vino y le echó la culpa a todos los padres, entonces, digamos, esa nueva generación que tiene más conocimientos de la psicología utiliza eso como argumento, pero no se sentían Es que culpables. está bien visto cambiar. Aprender y cambiar está bien visto. Y No se está bien esperaba- visto la autocrítica también. Claro, porque Sí, hemos bueno, visto pero- que los padres no cambian. A todos nos han enseñado que tu viejo no va a cambiar. Claro. Tienes que cambiar tú o adaptarte. En cambio ahora todos queremos ser viejos que cambian. Claro, ¿No? pero Queda bien. Pero yo digo, la pretensión de la perfección no es muy grave, o sea, no produce en el hijo, porque finalmente si cualquier error te va a generar culpa, es como en verdad en el fondo querer ser perfecto. Y comienza desde antes que nazcan los niños. Es increíble. Existe como una especie de competencia con las mamás, ¿no? De Claro. estos centros de estimulación temprana, ¿no? Para que les enseñen a caminar, a hablar o a hacer miles de cosas cuando son bien chiquitos y comparan. Estas reuniones de mamadas son, ¿ya qué edad caminó? Ah, a los 9 meses. Ah, el mío a los 8. ¿Y O sea, lactó es- o no lactó? Que es todo un tema. Uy, también. Genera una serie de culpas, hay de Exactamente. comparaciones. Ese es el tema, yo creo, el tema de la comparación, que uno deja de escucharse a sí mismo, a tu propia voz y te comparas con Claro. la publicidad Pero entonces engañosa. ahí se o mezcla con la vergüenza, pues. También. Y termina La convirtiéndose... exhibición de la culpa, sí, Sí. claro, ¿Cómo? que avergüenza la exhibición de la culpa Claro. o la comparación Claro, en todo caso, claro. ¿no? Sí, definitivamente. Hay una pregunta que quiero hacer antes de que se nos acabe el tiempo, y es que ¿qué pasa cuando se abusa del uso de la culpa? O sea, la culpa lleva al extremo. ¿Qué puede causar, Magali? Una ansiedad terrible. ¿No? Yo tenía un alumno, por ejemplo, que él se sentía culpabilísimo de todo lo que le pasaba a su mamá. Y era un niño de primaria. Y un niño de primaria que tenía que llegar a su casa a limpiar y hacer y a volver y a tornar porque la mamá estaba enferma, entre comillas. ¿No? Y esta pobre criatura, o sea, miraba en las personas mayores, que no se relacionaban muy bien tampoco, pero digamos conmigo, de repente dejó de venir a mi oficina y decía, ¿pero qué pasa? ¿Por qué no viene? Hasta que un día apareció con la mamá. Me dice, tiene algo que decirte. A ver, ¿qué ha pasado? ¿No? Entonces me dice, no, es que te he fallado. ¿A mí? ¿De qué manera? ¿Qué cosas has hecho para fallarme? O sea, no Claro. ha pasado nada, ¿no? Entonces medio que me empezó a explicar, nada que ver, le digo. O sea, no me has fallado en lo más mínimo. Entonces esta criatura, pues, le he visto así. O sea, la mamá pobre, le inoculaba la culpa, pero así Todo el a la tiempo. vena. todo el tiempo. Yo Entonces un conocí un chico amigo. ansioso a morir. Claro, Ansioso a morir. horrible. Conocí un amigo que su papá, cada cierto tiempo, le sacaba la cuenta de todo lo que había gastado en él. Ay, me desde muero. que nació.
Me de muero. cuánto le había costado esto y cuánto tal. Y yo le decía, y no lo ha dolarizado. Porque mi amigo trataba de, ¿no? El índice de inflación. La época de indexar. Pero es espantoso también. O sea, cuando hay un monstruo de papá... Pero estamos hablando que ataca directamente la autoestima también, porque es como si tengo que pensar tanto en ti, yo no soy importante. Claro. Ahora, por ejemplo, cualquier exceso, ¿no? O sea, yo creo que una buena dosis de culpa no está mal en una relación. Si te lleva a la culpa de reparación. conciencia. Claro, siempre. Que me gusta más la palabra, o sea, pienso que tú puedes hablar todo usando la palabra responsabilidad y no va a ser necesario usar la palabra culpa. Digamos que la responsabilidad no te hiere ¿Pero por qué tiene que emotivamente, ¿Pero porque por qué? existe siempre ese componente. Hay un poquito de acicate. culpa, o sea, uno puede decir no, la culpa no puede comandar mis decisiones Quizás- o mis acciones. Es como el Javier, sadismo, pues nadie lo Ahí admite, está. No, pero pero que- está ahí. Está ahí, está... Tal vez no. tiene que se une en el sentido de que el sentimiento te hace conectarte. Hay una cuestión ¿no? más O sea, racional, dejarlo claro. todo en un nivel racional. Sí. Puede ser, Como pero papá también, Latamondo, pero ¿no? también Sí. puede suceder que en la pretensión Hay que de tener ser cuidado. tan buenos padres, Sí. entonces tengo que sentir culpa, porque si no siento culpa, tan bueno no soy. O sea, me importa tanto que un poquito de culpa me hace sentir bueno. Pero ahí depende también, hay culpas y culpas. Una cosa es sentirte culpable de haber roto algo y no haber mentido, y otra cosa es sentirte culpable de haber nacido. Claro, O sí, sea, claro, ya hay eso- culpas y culpas. ¿no? No, pero es que ese Eso es el es tema. O sea, hay lapidante, una ¿no? atención tan racional al tema de la educación de los hijos que tú constantemente estás poniendo o buscando poner en práctica métodos y consejos, etcétera, etcétera, que no coinciden con tu Sí, emotividad. O sea, exacto. digamos que tomas una decisión que no te la crees ni tú mismo, pero sabes que debe hacerle bien o que le va a hacer bien. Porque no sabemos nada. Entonces, ese tipo de decisiones son las que generan cierta culpa porque no sabes qué es lo que estás haciendo realmente. Pero no Intuyes que hace bien, digamos, tener como filosofía de vida decir, bueno, hijo, esto es lo que te toca en la vida, yo haré lo mejor que pueda, de hecho me voy a equivocar, hazte cargo de eso, y estos es los eventos que han sucedido en tu vida para que tú los transformes. Pero digamos que es eximir un poco de responsabilidades en el tema también. Decirles, es claro, ¿no? O sea, no todo va a ser responsabilidad mía, tú vas a tener una dosis de responsabilidad en lo que haces, pero definitivamente, fundamentalmente, por lo menos hasta cierta edad o cierto nivel de crianza, la responsabilidad sigue siendo tuya como Pero es padre. un Pero tema que habla igual. ahora de la resiliencia, Sí, ¿no? sí, claro. Se habla que tiene que ver con esto, ¿no? O sea, justamente, me tocó vivir esta cosa terrible, O yo te toqué así desastrosa, y tú qué me sé yo. tocaste así. Así Claro. es. Ok, ya pues, a partir de esto que tengo, ¿qué cosa voy a construir? ¿no? Pero eso Porque si no solamente es muy se puede... lapidante. Claro, eso se puede ayudar si tú das esa responsabilidad, pero si tú Así asumes es. toda la culpa... No, Claro, exacto, pero no. resiliencia también es un término que se usa para poder cargar al hijo con un montón de cosas y pedirle que sea más paciente, ¿no? No se espera de los padres. Tolerante. O sea, Pero digamos, ahí hay de nuevo ejercicio bueno, de poder. Pero si la usas pues de esa manera, de repente, ¿no? O sea, mal usas. Claro, digamos que todo tiene una doble... Una doble. Y yo me, opción o posibilidad de y yo me uso, quedé ¿no? pensando en lo que dijiste, César, que dice qué monstruoso un padre que es así. Pero la mayoría de los papás, ¿cuántas veces han dicho, tú sabes todo lo que gasto en educación por ti? Sí. Claro. Eso es una frase muy común. Es muy, Ya, pero, muy- eso es como pero para si que tú le dices, mira, valore... pero vamos a porque tener no que dejar sabe, de en viajar realidad. para poder pagarte ese curso. ¿Eso está mal? No creo. No, yo tampoco. Para que lo valore, para Depende que valore cuál curso, estás tomando, pues, los ¿no? sacrificios que estás haciendo para Porque que depende de tome cuál el curso, y si quieres ser actor. Claro, pero digamos, es algo que él quiere, no es el colegio, pues. Mira, porque te tengo que pagar el colegio y te tengo que educar. No, pero de Pero nuevo yo es creo todo que cómo sí lo es construyen, ¿no? importante Claro. que los hijos sean o tengan más o menos claro, o se familiaricen con las presiones y las condiciones que tienen los Claro, padres. y que sepan Claro, cómo van las es cosas importante. también. Porque hay un tema ahora que los chicos creen que se merecen absolutamente Sí, todo. claro, por Exacto. ejemplo... Yo me siento culpable Sí. porque tengo que cortarlos. Qué mala eres. Me por siento Dios. pésimo, Imperdonable. pero nos tenemos que ir a una pausa. Les agradecemos por habernos acompañado hasta aquí y volvemos con la última parte del programa. Gracias. Bueno, la verdad que me ha parecido fascinante el programa, ¿no? Porque es un tema tan moderno, tan actual, donde a mí lo que me parece un poquito peligroso es que los papás se sientan bien de sentir un poco culpa, como antes no se sentían sus padres o sus abuelos.
pero creo yo que esa culpa pues siempre genera que el hijo sea victimizar al hijo para luego manipular la situación y se genera un círculo vicioso que de ahí no va a salir, ¿no? Entonces... Sí. O sea, y también entiendo que se ha venido usando por los siglos de los siglos como para tomar conciencia, ¿no? Claro. Pero efectivamente, o sea, como para frenar actitudes inadecuadas o que se consideran incorrectas. Claro. Pero me parece bacán, o sea, seguir dándole vueltas al asunto de que más que culpa, la idea es sembrar conciencia, ¿no? Que ese sentimiento no solamente se quede me siento mal y punto, sino bueno, voy a entender por qué me siento mal y cómo hacer para evitarlo, y que esto puede generar en mí una conducta más proactiva en lugar de restringirme Claro. porque me siento pésimo, porque todo lo que hago está mal, ¿no? Claro. ¿Cómo transformarlo en acción? Porque, por ejemplo, en este caso, los papás trabajan, no pueden evitar esa situación, es algo que tienen que hacer. La culpa no va a proporcionar nada, pero si tienen poco tiempo, bueno, ¿qué van a hacer con ese tiempo, no? ¿Cómo lo transforman? ¿De qué manera se ocupan de su hijo? ¿Qué tanta presencia van a tener en el tiempo que tengan? Entonces, la culpa va a ser un ingrediente que va a hacer que ese tiempo no necesariamente se va a aprovechar, ¿no? No se va a disfrutar, sino va a estar con culpa. Efectivamente, no solo para los hijos, sino que los papás no usen la culpa para sentirse malos padres, sino que utilicen todo lo que surja, sentimientos y reflexiones, simplemente para decir, bueno, entonces, ¿qué aprendo de esto? ¿Y cuál es el siguiente paso? Exacto. ¿No? Nos quedamos aquí en Química Pura, ya saben, nos pueden encontrar en Facebook o en Twitter, escríbanos sus sugerencias de temas que siempre les vamos a revisar. Gracias.